Hola, ¿qué tal a todos? En este nuevo video de Yaceando por el Mundo, los saludo, yo soy Alejandro Granados y pues el día de hoy les traigo un trompetista que desde mi punto de vista pues ya ha sido infravalorado, aunque bueno, parece ser que poco a poco pues se ha estado recibiendo su nombre gracias pues a su redescubrimiento como músico. Estoy hablando de Kenny Dorham, este trompetista afroamericano pues que también dejó su huella en el jazz. El día de hoy les traigo uno de sus discos que se llama Afro-Cuban. Este disco pues que a apariencia, e incluso si lo ponen pues pareciera que es uno de esos discos de música cubana a cargo, no sé, de Pérez Prado, de Celio González, de la Sonora Matancera, de Benny Moré, de Bienvenido Granda o de Celia Cruz, y bueno, cualquiera de estos músicos cubanos pues que al menos aquí en México ya forman parte de la cultura mexicana, bueno, sobre todo antigua, ¿no? De hecho yo conocía a estos músicos por la influencia de mi abuela Remedios, y bueno, también de mi madre, que pues también todavía escucha toda esa música cubana. Pero bueno, eso fue un paréntesis aparte. Entonces, pareciera que este disco pues es de esos cubanos famosos de los años 40 y 50, pero no. Es Kenny Dorham, un tejano nacido en la ciudad de Fairfield, un 30 de agosto de 1924, y que pues falleció en la ciudad de Nueva York un 5 de diciembre de 1972 a causa pues de una enfermedad renal, una enfermedad de los riñones. Bueno, pues Kenny Dorham, un poco de historia de su vida, pues él se crió en una granja allá en este estado sureño de Texas. Y bueno, a la edad de 5 años, pues él comenzó a acercarse a la música, al piano. Pero no fue hasta la edad de 15 años que él se quedó con la trompeta, instrumento con el cual pues él pasaría a ser parte de la historia del jazz. Kenny Dorham, pues inicialmente pues ingresó a la Armada de los Estados Unidos cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Él incluso pues fue parte del equipo de box, también boxeaba Kenny Dorham. Y bueno, comentario aparte de ser músico y escritor de canciones, pues también hubo un disco en el que él cantó. Este disco obviamente pues, no tuvo mucho éxito porque, bueno, muy pocas ocasiones un músico de jazz y además vocalista pues tenía éxito, como en el caso de Chet Baker, ¿no? Que él además de tocar la trompeta pues también él también cantó en pues la mayoría de sus discos, Chet Baker. En el caso de Kenny Dorham pues no le fue tan bien al sacar ese disco, total que mejor se dedicó a nada más tocar la trompeta, ¿no? Posteriormente. Bueno, encontramos pues a un Kenny Dorham que bueno, estudió química, pero que igual que muchos jóvenes afroamericanos pues abandonó su carrera en la escuela pues para buscar suerte en Nueva York en los años 40 como músico, y bueno, pues él tocó en muchas orquestas, muchas big bands, en el caso de la orquesta de Dixie Gillespie, en el caso de la orquesta de Billy Eckstine, y que bueno, al finalizar esta época con las orquestas, ingresó al quinteto de Charlie Parker, más o menos del 47 al 48. Después de haber estado en el quinteto de Charlie Parker, estuvo con los Jazz Messengers, más o menos como en el 54 o 55, y como para el 56 él ingresó al quinteto de Max Roach, luego de que el trompetista Clifford Brown falleciera en un accidente. Entonces, para que se den cuenta, pues toda esa influencia jazzística, todos esos músicos con los que tocó Kenny Dorham a lo largo de su historia. A lo largo de su historia, de hecho, tiene 20 discos.
y además fue músico de sesión de otros muchos más. Y bueno, además de este disco, él tuvo mucha influencia de la música afrocubana. Hay que un poco de historia sobre la música afrocubana, pues que muchos músicos cubanos de los años 40, obviamente antes de esta revolución cubana, en los años 40, muchos músicos fueron a probar suerte a Nueva York y hicieron sus grandes orquestas o participaron con muchos músicos. La música cubana en aquel entonces tuvo mucha influencia en América, no más en América Latina, sino en Estados Unidos. Por eso es que muchos músicos fueron a radicar allá en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del jazz, la música cubana tuvo mucha influencia en el jazz. Por ejemplo, Dizzy Gillespie grabó en 1947 un disco llamado Manteca. Este disco en el que incorpora a Chano Pozos, un conguero famosísimo en Cuba, y que le ayudó a componer la canción que da el nombre del disco, Manteca, y que es esta línea que tiene esta fusión de jazz junto con ritmos afrocubanos, y que bueno, esta música pues ayudó a formar lo que posteriormente se llamaba el cubop, que era esta música de fusión jazz con ritmos afrocubanos. Otro de los músicos que también incorporó o quiso adentrarse en esta fusión fue Charlie Parker, con su disco The Latin Bird, al lado de este otro músico, Machito. De hecho, estos dos discos son muy interesantes por si quieren adentrarse a esta fusión del jazz con la música afroamericana, esa música caribeña, y que posteriormente habría muchísima música similar a esta. Fue el caso de Kenny Dorham, que quiso adentrarse a esta música con este disco Afro-Cuban, y se puede dar cuenta pues incluso del diseño que le dio Ray Miles, el diseñador de la casa Blue Note Records, a este disco. Bueno, un poco de historia de este disco. Esta edición con esta portada fue publicada en 1957, en mayo, para ser exactos. Bueno, esta portada fue publicada en ese año, pero con 8 canciones. Pero anteriormente, la mitad de las canciones de este disco habían sido publicadas en 1955, el mismo año en el que se grabó, pero nada más con 4 canciones. Les voy a explicar. Originalmente, el disco Afro-Cuban había sido publicado con otra portada, con una portada también de impacto, pero estas sesiones de grabación del primer disco fueron grabadas un 30 de marzo de 1955 y contó con la participación de 9 músicos, incluyendo a Kenny Dorham. Estas sesiones fueron realizadas el 30 de marzo, 4 canciones. Posteriormente, cuando se editó este disco que tengo en mis manos con esta portada, se le agregaron 4 canciones más, lo relanzaron, 4 canciones más que habían sido grabadas en una sesión anterior, el 30 de enero de 1955, en una sesión en la que solo participaron 6 músicos. Entonces, bueno, está un poco confuso, ya que esta edición se compone de 2 sesiones de grabación. Las primeras 4 canciones son orientadas al jazz bop puro y duro, sin influencia de la música cubana. Las 4 canciones posteriores de esta segunda sesión de grabación ya tiene toda la influencia cubana. Entonces, bueno, Blue Note Records decide relanzar este disco con las 2 sesiones de grabación y con esta nueva portada, foto de hecho de Francis Wolff, fundador de Blue Note Records, junto con Alfred Leon,
y que pues él retrataba esas icónicas sesiones de grabación y que las utilizaba para hacer las portadas de sus discos. La mayoría de portadas de discos de Blue Note Records contienen las sesiones fotográficas de Francis Wolff, que incluso aquí viene firmado su nombre, Francis Wolff, y Red Miles. Recientemente, en aquellos años como en el 56-57, Blue Note Records había adquirido a Red Miles para que hiciera las portadas de sus discos, que por cierto tal vez algún día haga un video especial sobre las portadas de Blue Note Records hechas por Red Miles, porque son unas portadas impresionantes y que son parte por el cual el impacto visual pues llama la atención hasta comprar el disco, no nada más por la música, sino por la portada del disco. Bueno, entonces esta foto pues, fue tomada también por Francis Wolff, y que bueno, forman parte de ese catálogo de fotografías de los músicos de esas legendarias sesiones, sobre todo grabadas pues, en estudios de Rudy Van Gelder. Bueno, ¿quién compone los músicos que componen este disco? Bueno, en esa primera grabación de enero del 55 estuvieron 6 músicos. En la trompeta, Kenny Dorham. En el sax tenor, Han Mobley. En el sax barítono, Cecil Payne. Estuvo en esa primera sesión en el contrabajo Percy Heath, este contrabajista también muy renombrado. En el piano, Horace Silver, también es una leyenda en el jazz y que participó pues en muchísimos discos a lo largo de sus años. Y también estuvo Art Blakey en la batería. Entonces, para que se den cuenta, en esta primera sesión de grabación de puro bop, puro y duro. Ahora, para la siguiente sesión llevada a cabo en marzo, cambiaron de contrabajista. En vez de Percy Heath, entró Oscar Pettiford, también afamado jazzista que junto con Horace Silver, con Art Blakey, con J.J. Johnson, pues ayudó a que se estableciera el sonido bebop de los años 40. Ya eran músicos renombrados y afamados. Entonces, en esta segunda sesión de grabación se incorpora J.J. Johnson en el trombón, se incorpora Oscar Pettiford sustituyendo a Percy Heath, que participó en la primera sesión, y le agregan lo que sería también esta parte cubana. Le agregan a Carlos Potato Valdés en la conga, y le agregan a Richie Goldberg en el cencerro. Hay que, retomando a Potato Valdés, las congas que le da el sabor cubano. Carlos Potato Valdés pues, fue una de las personas, de los músicos que emigró a los Estados Unidos en los años 40, y que incluso él participó en muchas agrupaciones en Cuba, y que también él en el año del 46-47 estuvo en la Sonora Matancera, cuna de grandes músicos cubanos que vinieron aquí a México y que pues hicieron historia. Bueno, entonces ya con esta formación graban 4 canciones, y que son pues las que originalmente los críticos le dan la importancia al disco de Afro-Cuban por esta fusión de ritmos cubanos. Bueno, es un disco que vale la pena si quieren adentrarse o si quieren escuchar un poco de esta fusión jazz cubana, y esta fusión pues que ya un poco más avanzada, que fue realizada en el año de 1955, y pues que vale la pena escucharla, vale la pena tomarle su atención y disfrutarla, porque hay momentos hasta que te dan ganas de bailar con este disco de Kenny Dorham. En el 2003 Blue Note Records hizo remasterizaciones de varios de sus discos, entre ellos la de remasterizaciones a cargo del mismísimo Rudy Van Gelder, en el cual incluyó una canción extra y le incluyó también una toma alternativa de una de las canciones de este disco. Toma alternativa pues que no fue escuchada hasta esa reedición del 2003 en CD, y también esa canción nueva que tampoco había sido publicada hasta este año. Entonces vale la pena escuchar este disco,
de Kenny Dorham. Y bueno, además de este disco, pues Kenny Dorham ingresaría en más grabaciones relacionadas con la música latina y con la música brasileña. Tiene otros 2 discos grabados con Bruno Records llamados Trompeta Toccata y también una más, One More en inglés. Y que bueno, pues ahí sigue explorando un poco. Incluso tiene una participación con el sax tenor Joe Henderson en un disco en el que, por ejemplo, la canción de Blue Bossa es un estándar de jazz escrita por Kenny Dorham y que pues hace mucha referencia a la música brasileña. Bueno, pues esto es todo por hoy. No sin antes recordarles que el próximo viernes 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. Ese día haré un video especial. No presentaré a algún músico en especial. Hablaré un poco de jazz, sobre la historia del jazz, sobre la historia musical, sobre la influencia y también pues del Día Internacional del Jazz, que fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 2011 y que le otorgó pues ese día el Día Internacional del Jazz con el objetivo pues de fomentar la música y bueno, cómo esta música pues está relacionada con la paz mundial, con el diálogo y bueno, con un montón de situaciones relacionadas pues con la convivencia entre los seres humanos, cómo el jazz ayuda a esa convivencia y que ahorita en estos tiempos, de punto de vista, creo que le hace mucha falta a la humanidad, esa parte del diálogo, esa comprensión entre seres humanos, porque hay que recordar que el jazz estuvo involucrada en esa integración racial, al menos en Estados Unidos. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. Me despido, nos vemos el viernes próximo. Esto fue Jazzeando por el Mundo. Nos vemos de nuevo. Hasta pronto.